Tengo estos dos libros de Felipe Cordero, La acción de amparo, perspectivas internacionales para una justicia constitucional efectiva. Ojalá pudiéramos pasar del libro a los hechos, pero por supuesto que vale el texto. Y este otro que gentilmente nos ha enviado Felipe, Derecho Constitucional Boliviano. Todos estamos ahora pendientes de derecho constitucional boliviano. No lo conocemos, pero hablamos por lo que está sucediendo actualmente en el país. Acá se hace un análisis profundo, dice el texto, de la acción de amparo. Son textos con esa especialidad que yo traigo en primer lugar para decirles lo que se está publicando, para mostrarles las últimas publicaciones de Felipe Cordero, nuestro invitado hoy, y para introducirnos también a lo que sucede en el país. Una cosa, ya lo habrá entendido Felipe, es lo que se estudia en la universidad, en la licenciatura o en un posgrado. Una cosa es lo que se publica, una cosa es lo que debería ser, una cosa es la teoría, la comparada y lo que vamos marcando en el país, y otra es las barbaridades que estamos viendo. Me estoy equivocando, estoy muy exagerada, he amanecido pesimista. ¿Qué dice el especialista? No te preocupes, Claudia, es una excelente pregunta. De hecho, es una muy buena pregunta que todo el mundo debería hacerse. Primero, ¿qué es la Constitución? ¿No? Todo el mundo dice la Constitución, que hay las normas, pero ¿realmente sabe la gente qué es la Constitución? Primero habría que preguntarse eso. ¿La hemos leído? La hemos leído, sabemos qué contiene, qué derechos tengo, qué deberes tengo. Entonces, ahí viene un planteamiento muy importante, ¿no? Conocerla primero, antes de hablar. Segundo, en cuanto a lo que tú me decías, la aplicación. ¿Realmente es aplicable? A mí me gusta siempre traer a colación los temas académicos, nunca yéndose a lo político, siempre hay que mantenerse en el tema de estudios, ¿no? Y haciendo un análisis profundo de la Constitución boliviana, podría decirse que es un texto muy bonito, muy romántico, por así decirlo. Con muchos derechos comparativamente con otras constituciones, ¿verdad? Exactamente. De hecho, si quieres te hago la pregunta, ¿sabes cuántos derechos tenemos en la Constitución? No. No hay un límite. No tiene límites. ¿Por qué? Porque la propia Constitución da una inmensidad de derechos en todos sus apartados, pero además incluye lo que es el bloque de constitucionalidad, que también todo el mundo habla de esto, ¿no? Probablemente luego lo toquemos, pero incluimos ahí leyes, tratados internacionales que van a coadyuvar a la interpretación y al desarrollo de los derechos que tenemos en la Constitución. Entonces no tenemos un límite, son interminables. Esto en cualquier concepto de derecho constitucional o para un estudioso uno diría, wow, esto es sacado de los cabellos, porque la pregunta ¿es aplicable o no es aplicable? ¿De qué forma podemos aplicarla? Y por otro lado, Felipe, cuando miramos en la Constitución hay pedazos que están muy detallados, con muchos acápites, y hay otros que son tan básicos como el de la elección y reelección, que es tan fácil de leer, está en un par de líneas. ¿Cómo interpreta, Felipe? ¿Hay reelección indefinida o no, según la Constitución? Vale, pongamos aquí dos elementos muy importantes. A nivel general, en el mundo, la reelección suele existir. De hecho, España no tiene un límite para la reelección. Es decir, tenemos alcaldes en España que están más o menos más de 20 años como alcaldes. Y nunca ha habido un planteamiento de, oh, wow, hay que quitarlos porque es que eso va contra la democracia. No. De hecho, un elemento de la democracia es la libertad. La libertad que tiene la persona también de elección. Ahora, si nos vamos, eso por un punto general, si vamos a un punto particular de Bolivia, evidentemente la Constitución boliviana nos menciona que puede haber una reelección inmediatamente después de un periodo, ¿no? Es decir, 2 periodos. Perfecto. Pero hasta ahí llega. Hasta ahí llega la Constitución. No dice más. No dice más. Entonces, según los planteamientos de derecho, en general, todo lo que no está prohibido está permitido. Y ahora recientemente hay un auto constitucional que tú debes saber lo que ha salido hace poco. Sí. Hasta acá, cualquier candidato o candidata puede cumplir un periodo, si gana las elecciones, pasar al segundo periodo inmediato, luego puede venir Periquito como presidente o Periquita y luego podría postularme. La Constitución en su texto tal como está, pero luego viene esto que dice Felipe, ¿no? Exactamente, o sea, puede irse a vacaciones, como tú decías, ¿no? Que se tome el coche y se vaya de vacaciones, 4 años, 5 años, nos da igual, pero que tiene que haber justamente ese periodo, digamos, de receso. No menciona nada más al respecto, no menciona si después pueden ser electos o no.
pero eso da la posibilidad a que la normativa pueda regularlo de cierta forma. ¿Qué es lo que ha sucedido con este auto constitucional? Cuando uno lo lee, tiene que analizar un poco la previa, qué es lo que ha ido sucediendo a lo largo de los años. Y esto en base a la desnaturalización del propio Tribunal Constitucional. Quiere decir, y un poco para poner el lenguaje, porque a veces los abogados hablamos en un lenguaje que uno dice, pero dímelo más en castellano, dime algo que lo entienda. Es cambiar tu naturaleza. Es decir, tú tienes unas atribuciones que te dan unas competencias que tú tienes que ejercer, pero las cambias. Y con ello cambias ciertas reglas del juego. Es decir, pongamos un ejemplo básico, jugamos a las cartas y de pronto el dueño de la casa dice, mira, yo creo que esta regla la voy a interpretar a mi manera. Y como soy el dueño de la casa, yo pongo las reglas. Entonces, cuando tú cambias esas reglas del juego, estás desnaturalizando la propia, puede ser institución, el organismo o la propia normativa. Eso ha pasado en varias ocasiones con el Tribunal Constitucional, Sí. donde realmente se ha modificado su Que propio. interpreta, y aquí viene tal vez un punto que no es menor, interpreta pero no puede ir contra la Constitución, porque la Constitución es un texto humano, es un texto, por supuesto, que tiene sus imperfecciones, pero en última instancia es el texto de referencia para la convivencia social. Exacto. Y por lo tanto se lo puede interpretar, pero no se puede ir en contra del texto. Claro, puede que nos guste o no el texto, ya depende de cada uno cómo quiera leerlo, pero ir en contra del propio texto, y como lo hizo la sentencia 0084, ¿Fue contra el texto constitucional? fue directamente, o sea, fue un misil, es un tomahawk que va directamente en contra de la Constitución al decir, y es la parte que tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice la normativa? Cuando hay una acción de inconstitucionalidad, tú pides todo lo que está, digamos, debajo de la Constitución, puede ser, digamos, sujeto a interpretación del tribunal. Perfecto. Pero cuando pedimos que el tribunal se tome la prerrogativa de interpretar la propia norma, la base de todo, y decir, después de todo ello, la quieren aplicar. Vamos a aplicar ciertos artículos de la Constitución. Es decir, que tú ya te has tomado un poder que es, digamos, el más grande, ni siquiera existe en el Estado, no está en el texto constitucional. Atribuciones, prerrogativas que no existen. Y cuando tú dices, wow, es que como constitucionalista, como alguien que estudia la Constitución, que el tribunal diga inaplico la propia Constitución, tú dices, entonces, ¿en qué sistema estamos? ¿Eso ha ocurrido en el país? Ha ocurrido y en varias ocasiones, donde la interpretación que se toma, las prerrogativas que tiene el Tribunal Constitucional, no son las que deberían. Entonces, ¿Y qué mecanismo tiene un país como Bolivia para hacer notar o chitón nomás frente a lo que determine un Tribunal Constitucional Plurinacional? podemos llegar a instancias internacionales, tanto la Corte Interamericana, podemos utilizarla, como la Comisión Interamericana. ¿Cuál es el problema de esto? Un poco el tiempo, los tiempos que se lleva para, digamos, para que una demanda pueda ser admitida. ¿Cualquiera plantea una demanda? En este caso depende, siempre tiene que haber una violación, digamos, de un derecho humano en este caso, que vaya en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, y recién podemos plantear una acción que vaya a la Comisión y posteriormente pasa a la Corte. Pero pueden pasar años de todo esto. Y lo que queremos saber como ciudadanos es, ¿qué hago? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué puede pasar con todo esto? Encima tenemos un Tribunal Constitucional Plurinacional al que le hemos colgado la etiqueta, salvo algunos sectores, de los autoprorrogados. Hemos estado en varias ocasiones con Silvia Salame, a ver si se conecta ahora, si no, no se preocupen, seguimos acá con Felipe, que hay varios temas. Nos decía la legisladora Silvia Salame que no puede haber, no hay una figura que haga entrar una prórroga ni autoprórroga cabalmente, porque es lo que está marcado en la Constitución. Pero también otro legislador que no es constitucionalista es Jerjes Mercado, el diputado Jerjes Mercado me dijo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Dejamos un vacío de poder? No se puede dejar un vacío de poder. Entonces, Felipe, ¿qué hacemos con los autoprorrogados? ¿Dejamos el vacío? ¿Los autoprorrogamos? ¿Cuál es? Perfecto. Lo que no podemos hacer, Claudia, es de la excepción la regla, porque Bolivia hace muchas veces de esa excepción la regla para todo, ¿no? Y tenemos que ser un poco más estrictos con las cuestiones. Es decir, la Constitución te pone directamente que, cumplido el mandato, los magistrados, en este caso, cesan sus funciones. Es decir, que tendré que abandonar la función. Y uno diría, pero ¿y qué va a pasar con el tribunal? ¿Que mis derechos dónde quedan? Lo que es la justicia constitucional o la jurisdicción constitucional es una jurisdicción
en este caso, alternativa del Estado. Es decir, que el Estado puede optar por ella, no es una necesidad que exista. De hecho, existe en Bolivia desde el 99. Y han habido periodos de transiciones, por ejemplo, cuando ha habido justamente conflictos sociales entre 2006, 2007, 2008, donde realmente el tribunal no estaba funcionando a su total capacidad, porque no estaban todos los magistrados. Entonces, ¿ha pasado algo? ¿Realmente ha habido una hecatombe en el país? ¿Ha habido un cambio necesario? Porque también tenemos que plantearnos, Claudia, ¿qué función? Lo mismo me dijo Eduardo Rodríguez Belcén, estoy recordando. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este caso, digamos? ¿O cuál sería la mentalidad? Es decir, pongamos en pausa, poner alternativas. Siempre hay que buscar la alternativa y aún no soluciona ese problema. En este caso, mi solución para ese problema sería directamente, los magistrados deberían cesar. Ponemos en ¿Hay que cesarlos? ¿Alguien los tiene que cesar? Ellos deberían cesarlo, ellos deberían cesar automáticamente. Y si no, en este caso, tendría que ser un órgano como el órgano judicial quienes apliquen esa cesación. Es decir, deben cesar porque y la no Constitución... la Asamblea Legislativa, como intentó hacer Andrónico Rodríguez cuando viajó el presidente Arce. No, porque es que hablamos de competencias distintas y ahí es donde tenemos que entrar a la parte fina. ¿Qué competencias tiene cada órgano? ¿Por qué? Porque el órgano legislativo está para legislar. Bien, perfecto. Pero cuando hablamos de responsabilidades, hablamos de un tema totalmente distinto. Una responsabilidad que conlleva también un perjuicio para la sociedad, porque ¿qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, el siguiente año, una persona dice, el tribunal que ha estado autoprorrogado, ha emitido una sentencia, pero yo quiero impugnarla en el futuro porque estaban autoprorrogados, no era un tribunal que estaba electo. Claro. Entonces yo estoy preveyendo que para el siguiente año, cuando se haga una modificación del Tribunal Constitucional, estemos inmersos en cientos de miles de demandas. Y hay una que es clave y es política, Felipe, y es la candidatura de Evo Morales. Por favor, no nos hagamos a los constitucionalistas todos cuando sabemos que si yo estoy hablando de esto es porque en la política esto es lo que va a definir. Hoy en la radio mi colega decía, pero ya está inhabilitado Evo Morales. Muchos sectores ya lo dan por recontra, archi, hiper, uper inhabilitado. Y si uno le pregunta a Wilfredo Chávez, le dice, ¿cuál inhabilitado? O algún evista. Entonces, acá la interpretación también va a tener cartas a jugarse próximamente porque tiene implicaciones políticas. Felipe, se ha sumado ya Silvia Salame, senadora Silvia Salame, bienvenida. Estaba ahí en la sala de espera, no sé cuánto ha podido escuchar de Felipe, se lo presento, si no lo conoce, Felipe Cordero Cervantes es reciente director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, la senadora Silvia Salame, que nos acompaña a menudo. Senadora, sigo yo aquí tratando de entender este escenario de los autoprorrogados. Me dice Felipe que no es precisamente en la Asamblea Legislativa, sino desde el propio vientre de la justicia. Bienvenida y adelante, por favor. Buenos días, Claudia. En primer lugar, mil disculpas por la demora. En segundo lugar, un placer poder intercambiar opiniones con Felipe, que supongo es hijo o nieto de Felipe Cordero, con el que yo trabajé en la universidad. Un placer, colega. Es nieto de Felipe Cordero. Un placer. Y bueno, acá estoy a sus órdenes. Y así como usted no entiende, Claudia, yo tampoco entiendo, pero sin embargo, como ha dicho muy bien Felipe, acá lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo vamos a solucionar este problema que no está previsto ni en la Constitución, ni en la ley, ni tampoco en ningún tipo de sentencia constitucional. Mi opinión es que nosotros como Asamblea Legislativa tenemos la obligación de prever lo que va a acontecer, Claudia, ¿no? Entonces, en lo particular, yo me he puesto en dos escenarios. Uno, que es el escenario real, constitucional, que sí las elecciones deberían darse en todo el país. Para eso, precisamente en la anterior entrevista que hicimos con usted, le comenté que yo había presentado un proyecto de ley para interpretar la ley 1549 y la ley electoral. ¿Para qué? Para lograr
que se realicen las elecciones en el contexto que establece la ley del órgano electoral y en el contexto que establece la ley 1549. Es posible que este proyecto de ley no se apruebe en diputados, está en diputados, pero es posible que no suceda. Entonces nos vamos a encontrar con la realidad de que se van a hacer las elecciones fraccionadas, es decir, que se va a hacer una elección solamente en algunos departamentos para Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Entonces, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que suceda esto y llegue la hecatombe, porque, como decía muy bien Felipe, no existe una norma que nos diga cómo proceder en este caso. Entonces, yo hoy estoy presentando un proyecto de ley nuevo, Claudia. Ustedes dirán que soy una maniática, pero en mi condición de jurista yo tengo la obligación de ver qué alternativas podemos tener. Totalmente. Y este proyecto, perdón que le interrumpa, Claudia, tiene por objeto ver cómo vamos a trabajar si se da esa elección solamente en 4 departamentos para el constitucional, sobre todo, Claudia. Nos planteamos las mismas preguntas. Ustedes tienen la ventaja de que han estudiado y tienen los mecanismos para plantear escenarios allí donde hay que plantear las coordenadas para tener un escenario que no es propiamente político, no es del campo de los periodistas, es del campo de ustedes. Felipe, ¿cómo recibe la propuesta y esto que está planteando la senadora? Yo recibo cualquier propuesta siempre de una manera positiva. Hay que ver soluciones, alternativas a caminos que puede que sean, digamos, paredes, pero veamos cómo podemos solucionar, seamos más ejecutivos, ¿no? Aquí hay mucha reunión, muchos elementos. Lo que sí podría observar es que una normativa, una ley, toma demasiado tiempo, ¿no? Toma demasiado tiempo en cuanto a su aprobación, el debate que tiene que existir en la Cámara Legislativa y además estamos con un cúmulo de normativa inmensa en Bolivia. Tenemos normas, leyes para todo. Tenemos que ser un poco más simples y ejecutivos en ese sentido, ¿no? Herencia española es tener tanto bagaje. Sí, es que son los españoles que son así también. Yo creo que es más Francia. Yo ¿Sí? creo que es más Francia la que tiene más leyes que España, ¿no? Pero siempre ver alternativas y innovar. Es decir, ¿cómo podemos hallar una solución creativa para un problema que no requiera un trámite largo ni que desgaste a la población? Porque eso es el desgaste, ¿no? Es la gente la que lo sufre al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Y como tú decías en la anterior entrevista, ver la parte joven. Es decir, ¿qué dicen los jóvenes de cómo podemos encauzar con creatividad una solución al problema? En este caso, una solución legislativa puede ser un camino perfectamente, como también puede ser un camino ver al órgano judicial, en este caso, que también puede haber una alternativa a una cesación directa. Felipe, volvemos a eso. Se planteó que sea la propia estructura judicial que le ponga un poco el freno a los magistrados, Espada y Hurtado, inolvidable. Senadora, ¿será desde la estructura judicial que se puede plantear esto? Porque ya esperar que ellos mismos asuman una cesación de funciones, creo que desde ningún punto de vista, ¿no? Hay que ser muy naif para pensar esto. ¿Pero será la estructura judicial la que tenga la llave, senadora? Felipe, si nosotros estuviéramos en un estado de derecho constitucional jurídico, indudablemente el camino que usted plantea sería el adecuado, Felipe. Pero en este momento no se olvide usted que el 2 de enero se ha dado un golpe de estado judicial. En consecuencia, en este momento no tenemos un ente judicial al que podamos recurrir, Felipe. Y por esa razón, nosotros como Asamblea Legislativa tenemos que afrontar esa decisión de legislar para evitar este caos jurídico. Estoy de acuerdo con usted, Felipe, cuando dice que las leyes son eternas. Hay leyes que las he planteado el 2020, hasta el día de hoy no han salido, Felipe. Para las judiciales he presentado 5 proyectos de ley que nunca se han aprobado. Estoy de acuerdo, pero sin embargo,
eso no puede llevarnos al extremo de decir, como no van a salir las leyes, lo dejemos así. Está absolutamente descartado que sea el ámbito judicial el que afronte esta temática, porque nosotros no reconocemos a esas autoridades judiciales. Para nosotros están ejerciendo ilegal e ilegítimamente el cargo. En consecuencia, ¿cómo le vamos a pedir a un órgano trucho, a un órgano prorrogado que dé la solución? Como decía Claudia, estaríamos pidiéndole prácticamente que ellos actúen contra ellos mismos, y eso no lo van a hacer. Entonces, es la obligación de nosotros hacer este proyecto de ley, Felipe. Creo que esa es, digamos, una de las pocas soluciones viables. Sin embargo, yo creo que la Asamblea está dispuesta a recibir iniciativas, y qué mejor que la Universidad Católica que pueda contribuir en esto para ver cómo solucionamos este problema, Claudia. Sí, de repente desde la academia se puede hacer algo. Quiero terminar invitándoles a hacer un pequeño ping-pong sobre las dos cabezas del famoso Tribunal Constitucional Plurinacional, porque resulta que en estas últimas horas, días, Gonzalo Hurtado ha sido presentado en sociedad como el nuevo presidente del TCP en reemplazo de Paul Franco, hablando de los franceses, y luego llega Paul Franco y dice, ¿qué? Yo soy el presidente. ¿En qué queda? Tenemos ahora un TCP con dos cabezas. Alguien dijo algo, los medios muy poco, los medios de comunicación también adolecemos de eso. Hay una noticia y la olvidamos, hay un tema y lo olvidamos y nos vamos a otra cosa con una memoria corta. Quisiera volver a esto de las dos presidencias. ¿Les llama la atención o me estoy ocupando de algo que no tiene gran relevancia, Felipe? No, claro que sí. Llama la atención el que vivamos en una especie de carnaval jurídico, ¿no? Donde, como tú dices, ¿no? Aparece un nuevo presidente, pero ¿sobre qué hay que basarnos legalmente hablando? ¿Quién es el nombrado? ¿Quién ha sido nombrado como presidente del TC? Mientras no hay un nuevo nombramiento, no podemos decir que hay otro presidente. Es decir, puede ser de facto, sí, pero mientras no exista otro presidente nombrado, no puede existir una dualidad de presidentes. Y por otro lado, es el tema de que el TCP en este caso está ya incurriendo en una, digamos, tómbola de digamos, ilegalidades, que es donde no queremos llegar, es llegar a ser el TCP, ¿no? Es donde no queremos llegar porque toda esa injusticia está viendo ahí. Como nosotros estamos viendo que están haciendo su propia normativa, sus propias decisiones, ¿basadas sobre qué? Porque realmente está basada sobre la Constitución. ¿Mañana ¿no? esto tendrá consecuencias judiciales? Yo esperaría que sí, desearía que tuviese algún tipo de consecuencias, porque vivimos en esa impunidad. Igual lo que se menciona, ¿no? ¿Qué pasa con los incendios? No pasó nada, nadie es responsable de los incendios. Se han quemado cientos de miles de hectáreas y no hay responsables. Lo mismo está pasando con el tema de esa matanza que ha habido en Chapare. Tampoco veo de una tal relevancia. Y hay elementos tan fuertes que nos van a atañer a todos. El Tribunal Constitucional nos va a atañer a todos. Yo estoy de acuerdo con la senadora. Hay veces que nosotros tenemos que ver la mejor forma de solucionar el camino, porque si el órgano que debería encargarse de, digamos, que la justicia constitucional esté activa, es el órgano que va a estar en contra. Yo puedo dar mi perspectiva normativa clásica de estudios y decir, esto es lo que debería hacer a nivel de estudios académicos, ¿no? Pero como dice la senadora, y estoy de acuerdo, ¿no? Hay elementos que pasan, que trascienden digamos, la norma, y hay que hallar temas más, soluciones políticas a veces, soluciones alternativas. Y sí, si la senadora, estoy de acuerdo, se pueden ver esas alternativas legales para frenar de algún cierto modo ciertos atropellos que pueden existir. Esa ilegalidad continua en la que vivimos, ¿no? Hablando de algunas alternativas legales, senadora Silvia Salame, el viernes hay una audiencia de cumplimiento para la realización de las elecciones totales. ¿Usted sabía algo? Sí, evidentemente, uno de los candidatos a magistrado del Tribunal Supremo presentó una acción de cumplimiento, y esa acción de cumplimiento misteriosamente tenía que realizarse y la han postergado, como dice usted, para recién se va a realizar,
Pero esa acción dio una medida cautelar, Claudia. Una medida cautelar es algo anticipado para evitar un grave daño. Y en esa medida cautelar se decía que deberían realizarse las elecciones de manera integral. Entonces, a criterio mío, ese debía haber sido el fundamento para que el Tribunal Electoral continúe con toda la logística para las elecciones totales. Dios quiera que en esa acción, que no la ve el Tribunal Constitucional por ahora, ellos la tienen que revisar, pero Dios quiera que en la realización de la audiencia se conceda la acción y se diga que sí, que las elecciones van de manera íntegra. Eso sería lo ideal, Claudia. Uh-huh. Bueno, lo ideal sería tener una hora más. Estoy muy a gusto aprendiendo con ustedes. Se acabó mi tiempo suficiente para decirle a la ex magistrada del Tribunal Constitucional y hoy senadora de Estado, gracias por estos minutos, Silvia Salame, como siempre. Y por supuesto, Felipe Cordero Cervantes, director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana. Gracias por estos pedazos que aclaran en parte, pero nos falta completar el tablero, ¿no? Gracias, Felipe. Gracias, senadora. Gracias a ti, Claudia. Gracias, senadora.